Y vamos a ir al capítulo 5 de Éxodo, donde nos cuenta ese momento en el que Moisés y Aarón, ¿verdad? Esa historia tan conocida, Moisés y Aarón se presentan delante del faraón. Ellos iban con un anuncio del cielo. Ese anuncio decía: deja ir a mi pueblo. Y yo creo que ese es el anuncio que Dios está haciendo hoy para todos nosotros. Satanás, deja ir a mi pueblo porque yo vengo con libertad, amén. Estás tranquilo, confiado, porque hay un Dios que está peleando por ti. Vamos ahí entonces al Éxodo, los primeros versículos que dicen así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ese mismo día dice que el faraón se enfadó tanto que pidió a sus capataces, a todos aquellos que tenía por cuadrillas como gobernando a los hebreos, les dijo: ¿sabes qué? Esta gente está ociosa. Ahora les vais a quitar la paja que les dabais para los ladrillos, que se la busquen. Le quitaron aquello con lo que hacían los ladrillos, la paja con la que hacían los ladrillos, se la quitaron y les exigían a estos hebreos producir los mismos ladrillos que cuando tenían paja. En otras palabras, lo que Faraón hizo fue, al anuncio de libertad, lo que Faraón hizo fue: pongámosles una carga todavía más pesada. Y quiero decirte que tenemos mucho que aprender de todo esto, porque, como siempre repito, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. Nosotros podemos mirarnos como en un espejo y podemos ver tantas cosas que sucedieron ahí, que se asemejan a lo que nosotros vivimos, o que de alguna manera guardan secretos, perlas para lo que nosotros vivimos. Es decir, todo lo que estos hombres pasaron de alguna manera nos está dirigiendo hacia lo que nosotros tal vez vamos a pasar. Porque ¿cuántos de aquí podrían testificar que el día que verdaderamente en alguna de las áreas de nuestra vida, o el día que venimos a Jesús y determinamos hacer las cosas bien con Dios, ese día pareciera que el infierno entero se levantó contra nosotros? ¿Cuántos pueden testificar de esto? Pareciera que todo te va peor. Ahora que voy a querer obedecer a Dios, ahora que voy a querer hacer las cosas bien, y pareciera que el infierno se me cayó encima. Satanás te quita la paja para los ladrillos. ¿Sabes con qué finalidad? Satanás les decía que estaban ociosos, y la estrategia que él hizo fue para que ellos no pudieran ocuparse en las cosas de Dios. Entonces, cuando tú te levantas a querer obedecer a Dios, el infierno se te va a levantar ¿a qué? A tenerte entretenido con 1000 preocupaciones, con 1000 angustias. ¿Para qué? Para que tú no puedas ocuparte en las cosas de Dios. 400 años habían estado ellos en esclavitud. Y un día Dios dice: he escuchado el clamor, voy a enviar un libertador. Déjame decirte que hasta Faraón cumple su propósito en nuestras vidas. Porque yo estaba meditando en todo esto y yo decía: Señor, yo te voy a ser sincera, si tú no me llegas a apretar y bien apretada con Faraón, yo hoy no estoy donde estoy. Y muchos de nosotros, si somos sinceros, hemos llegado a los pies de Cristo genuinamente después de la opresión del Faraón. Así que, como siempre digo, el Señor ordena y el diablo obedece. Salta hasta donde. Es así. El infierno está para servir a nuestro Dios, como aquí Faraón tuvo su finalidad. Entonces vemos en la historia que hemos leído que Dios le envía un mensaje a Faraón a través de Moisés y le dice: deja ir a mi pueblo. Y la primera cosa que le dice es: quiero que mi pueblo salga a 3 días de camino. Quiero que me ofrezcan. El Señor quería un culto como el de aquí, como el de hoy.
un súper servicio para adorarle, para servirle, para honrarle, a 3 días de camino. Pero vemos en la historia que yo te la voy a aconsejar para que tú la puedas leer en casa, el Éxodo 5, y Dios siga ministrando tu corazón, ¿sí? Entonces vemos en la historia cómo Faraón se levanta y dice, ¿cómo? Aquel habrá dicho, pero ¿con qué cuentos me vienen estos? ¿Quién es ese Dios y qué os habéis creído para que yo os deje marchar? No, no vais a ir a ningún sitio, vosotros sois aquí mis esclavos. Y comienza ahí como ese tira y afloja que vemos en la Biblia, porque entonces Dios se presenta con las plagas. Y dice, ¿así? ¿No vas a querer obedecer a lo que yo te hago? Pues entonces comienzan las primeras plagas y vemos que el Nilo se convierte en sangre. Todo Egipto es teñido de sangre. Y después de eso vienen las ranas y vienen los piojos y Faraón como que seguía sin querer obedecer. Pero el Señor me colocó aquí un detallito. Aún el Faraón como que aflojaba la cosa cuando las cosas le iban bien mal. Porque cuando le iba todo bien mal, oye Moisés, ven para acá, ora por mí para que tu Dios me quite esta peste. Y es que muchas veces cuando estamos en el sistema del reino caído funcionamos así. Ay Señor, o hermanito, ora por mí para que Dios me quite esta peste. Pero quiero decirte que las Escrituras hablan de que este es el sistema caído. Dios no está para ser tu quitapestes, ni para ser tu bombero para apagar los fuegos que el infierno, que tú te incendiaste con el infierno. Vemos que el actuar de Faraón era así, una y otra vez, una y otra vez. Cuando la cosa le iba mal, aflojaba, bueno, venga, vale, salir. Pero llega un momento en Faraón, o llega un punto donde Dios en el Éxodo 8:20 vuelve a enviar a Moisés y a Faraón y le dice así: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del Faraón, he aquí él sale al río. Dios sabe todos los movimientos de tus enemigos. Él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y leemos ahí que el Señor le dice además, mira bien, dile que como no lo haga, voy a enviar todo tipo de moscas, y esta fue una palabra rema que Dios me dio para el día de hoy, para todos nosotros, porque le dijo, voy a enviar sobre él, sobre su casa, sobre sus ganados, sobre todo lo suyo, todo tipo, toda clase de moscas, pero voy a tener apartado Gosén. Gosén es el lugar espiritual donde tú y yo vivimos, amén. Puede venir toda plaga de moscas, de virus, de lo que sea, que en Gosén nosotros estamos separados en Dios, amén. Dale ese aplauso a Jesús, gloria a Dios por ese Gosén que estamos disfrutando hoy. Entonces le dice todo esto y es en este punto donde Faraón, pues verdaderamente vamos a decir como que afloja la cosa y comienza como que a hacerle ofrecimientos a Moisés, porque hasta aquí él se cerraba y no dejaba salir a nadie, pero en este punto Faraón comienza a hacerle ofrecimientos. Faraón es tipo de Satanás. Todos los ofrecimientos que Faraón hizo a Moisés a día de hoy, después de tantos miles y miles de años, siguen siendo los mismos. Él sigue dándote salidas rápidas. Él sigue dándote la salida, la solución que vamos a ver aquí, que siempre va a llevar el sello de Satanás. Fijaros que Moisés le había dicho, tienes que dejar ir a mi pueblo, pero tienes que dejarlo ir a 3 días de camino. Y te voy a leer un versículo en la Nueva Traducción Viviente porque se entiende mejor. Dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, dentro de mi reino. Háganlo aquí. ¿Para qué vais a ir tan lejos? ¿Para qué tanto camino de 3 días? Mira, yo te ofrezco. Faraón le dice a Moisés, yo te ofrezco mi territorio. ¿Sabes cuántos miles de cristianos viven hoy queriendo servir a Dios dentro del reino de las tinieblas? Viviendo
en todas las cosas, involucrados en todas las cosas de las tinieblas, sin abandonar el reino de las tinieblas, pensando que esto va a ser aceptable a Dios. Dios, cuando entregó a su Hijo Jesucristo, lo hizo para que tú tuvieras la salvación y para rescatarte del reino de las tinieblas y llevarte a años luz al reino de la luz, al reino de los cielos. Pero todavía hay hermanos que quieren vivir con un pie aquí y otro allá, porque Satanás les ofreció: tranquilo, tranquila, si no es para tanto, si tú puedes servir a Dios dentro de mi territorio. Si tú no has cambiado tu manera de pensar, si tú no has cambiado tu manera de hablar, si tú no has cambiado tu manera de actuar y dices que eres libre, no lo eres. No lo eres, porque si tú estás con un pie aquí y otro allá, ni eres libre ni has salido nunca del reino de las tinieblas, y lo único que Satanás ha hecho con tu vida es soltarte un poco de cuerda. Voy a dejar a este esclavo con un poco de cuerda. ¿Para qué te tienes que ir a otro reino? Quédate aquí, que tanto esfuerzo de 3 días de camino. Quédate aquí, en mi reino, y puedes servir a tu Dios igual. ¿Cuántos cristianos hay así? ¿Sabéis que le respondió Moisés contra esta estrategia para que el pueblo no fuera libre? Esto es lo que tú y yo le tenemos que responder. Le dijo, pero Moisés respondió: eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó. 3 días, como hemos estudiado en los discipulados, ¿verdad? También tenía su finalidad o su propósito. Mira, Moisés era un hombre que sabía no mezclar reinos, sabía no mezclar costumbres. Y Moisés sabía que ahí en el territorio de Faraón, Faraón para todos aquellos egipcios era una deidad, era como un dios que tenía poderes. Y toda otra forma de religión o toda otra forma, cualquier práctica de otra religión en su territorio era considerado como una blasfemia y estaba prohibida. Entonces Moisés decía: no, tenemos que salir fuera del territorio de Faraón, porque sabía no mezclar reinos. Y además es curioso que dice: porque es que si no lo hacemos, nos van a apedrear. Me tocó esta palabra, porque los cristianos que viven queriendo servir a Dios y queriendo adorar a Dios sin haber cambiado de reino, es decir, sigo con las mismas costumbres, con los mismos amigos, con la misma manera de hablar, con la misma manera de pensar, es decir, soy un cristiano 007 porque ni el Señor sabe que soy cristiano, pero yo soy cristiano. Este tipo de gente, la Biblia dice que es apedreada. Y te voy a decir, son apedreados de verdad, porque no tienen ninguna autoridad. Están ahí fuera diciendo: yo soy cristiano, y la gente del mundo que sabe que vive en su reino los apedrean. ¿Cristiano tú? ¿Cristiano de qué? Porque pierden toda autoridad, no tienen un testimonio moral, no tienen autoridad para hablar luz, porque están llenos de tinieblas. Y me gustó ese detalle. Moisés le estaba diciendo al faraón: no, porque tú sabes que si hacemos eso nos van a apedrear. Pero hoy los cristianos no lo saben y quieren vivir así y son apedreados. Sal del territorio del reino de las tinieblas que Jesús pagó por tu libertad. No tiremos en poco este sacrificio, amén. Y en este tira y afloja que sigue entre Moisés y el faraón, bueno, venga, voy, cuando me van mal las cosas pido oración, luego vuelvo a endurecer el corazón. En este tira y afloja, ahí podemos leer en Éxodo 10 que Faraón en un momento le dice: bueno, venga, vale, voy a dejar que vayáis a servirle, pero dime una cosa, ¿quiénes son los que tienen que ir?
Faraón le pregunta a Moisés, ¿está bien? Ya se había cansado ya, seguramente las moscas, piojos, ranas, todo ahí. Y dijo, ¿quiénes son los que tenéis que ir? Anda, largar a servir a vuestro Dios. Y Moisés le dice ahí, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. De alguna manera Moisés le estaba diciendo, mira, Dios es así, familia. Todos, Faraón, tenemos que ir todos. Cuando leí este texto hoy, a pesar de que lo he leído 1000 veces, Dios volvió a golpear mi corazón con una enseñanza que yo tengo. No dejes tus hijos en casa, porque la palabra de Dios establece que en el plan original de Dios para la libertad era familiar. Aquí vamos todos. Sé que estamos en una situación diferente, ¿verdad? Y única. Estamos retransmitiendo online con lo que los niños de nadie, ni los ancianos de nadie han quedado desamparados hoy, porque ahora con las telecomunicaciones estamos todos bajo la misma impartición. Pero estoy hablando de cuando estamos en la iglesia y las mamás y los papás me vienen a decir, es que mi hijo es tan endemoniado y no quiere venir, es que mi hija es tan endemoniada y no quiere venir. Mira, señores, mientras ese hijo o esa hija endemoniada viva debajo de tu techo, lo mejor que puedes hacer es sacarle, venirle de los pelos si hace falta traerlo a la iglesia para aquí saquemos ese demonio, amén. Pero lo que no vas a dejar es dejarlo en tu casa, porque ahí el demonio se va a pegar el festín con tu hijo, el festín con tu hija. Y tú eres autoridad en tu casa, y todo lo que tú permitas debajo de tu techo te será contado a ti por pecado. Porque al final te haces partícipe de los pecados de tu hijo. Ah, no, mi hijo, mi hija, mira, para que no se me ponga con la rabieta. Yo pensaba a veces del tortazo que le doy, lo estampo contra la pared. Y como ahora no puedo decir corta, este sería el momento. Donde antes de los directos yo siempre decía, corta, esto se corta. Pero no pierdas la autoridad que Dios te dio. Que hay hijos que mandan en sus hogares. Estás perdiendo no solo la autoridad, la libertad por la cual Jesucristo pagó. El diseño original, Dios pensó en familias. Dios pensó en familias, en un núcleo familiar. Por eso Moisés le dijo, no. Pero ¿sabes qué le contestó Satanás? Todos. No. Además hay una versión que dice que el diablo le dijo, si os vais todos, ¿qué te crees? ¿Que yo no veo la intención de vuestros corazones? ¿Os queréis ir todos para ser libres? Pues claro que Dios les quería libres. Y claro que querían salir todos para ser libres. Pero el diablo lo sabía. Entonces le dice, no, todos no. Bueno, te voy a hacer un ofrecimiento. Que vayan solo los hombres, los varones. Y esto a que puede sonar hasta espiritual. Uno dice, pues mira, el cabeza de familia y el sacerdote del hogar y el faraón, mira tú qué misericordia la del infierno. Dejar ahí el hombre, pero este no era el plan de Dios. Entonces Moisés le dijo, no va a ser así. Dios no estableció el culto al Señor, servirle, adorarle, no lo estableció para un hombre o para una mujer, lo estableció para un uno, en unidad. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y de ese uno nacen hijos que son señal del pacto, y todos ellos son un núcleo familiar que Dios llama a servir y a adorar. Pero el diablo sabe del poder que hay en una familia que le rinde culto a Dios, y lo que quiere hacer, ¿sabes qué es? Dividir. Y hoy tal vez no vemos la división en forma de que los hombres vengan a la iglesia, las mujeres queden en casa. Más bien voy a decir, por desgracia, que la división es contraria. Muchas mujeres vienen, por eso hay 90% de mujeres, aunque aquí no. ¿Amén? Pero esto es una realidad en el Evangelio, ¿verdad? Y también el Espíritu Santo me ministraba otra cosa. Mira el plan del infierno desde el original, que, si Faraón quiere dividir, pues hagámoslo así. ¿Para qué voy a empezar a meterme
en el núcleo familiar si puedo empezar a meterme antes de que ese núcleo familiar se cree. Entonces viene sobre nosotros como un espíritu de división y empiezan los hijos de Dios a hacer algo que Dios dijo: no, no te unas en yugo desigual. No sabéis las cientos de vidas que ministro, desgraciadas, presas, porque un día decidieron no obedecer esta orden y siendo ellas cristianas, porque ministro a las mujeres, siendo ellas cristianas, decidieron traspasar, quebrantar esta ley, quebrantar o echar por tierra este consejo y vinieron a unirse con esposos diseñados por Satanás. ¿Para qué? Para no poder ser unidad. Si ya estás ahí, hay un plan de rescate. La palabra de Dios dice que por tu testimonio él o ella puede venir a los pies de Cristo y a eso nos agarramos. Pero también tienes que saber que la sangre de Jesús pagó por tus pecados, pero no se llevó ni se va a llevar las consecuencias. Entonces, aún si todavía estás a tiempo, ¿sabes? Mientras yo compartía o estaba hablando con el Señor de todo esto, Dios me ministraba al Espíritu que alguien que está ahí para tomar esta decisión no la va a tomar y vas a librar tu vida. Vas a librar tu vida de una esclavitud, porque esta fue la segunda estrategia de Satanás. Dividir familias es mantener en esclavitud. Dividir cualquier forma de división en tu familia, cualquier forma. Las personas en autoridad que hacen de menos a su esposa y no la dejan fluir, división familiar. Las mujeres que se ponen por encima de sus esposos y los opacan siendo Jezabel, división familiar. Pero el núcleo familiar es tan poderoso que Satanás va a ir a por él. Tú y yo estamos aquí para ser un núcleo familiar en el orden de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén y le dan ese aplauso a Jesús diciendo gracias? Porque tienes un plan de rescate, aún para aquellos que han caído en el error. Dios tiene un plan de rescate. Amén. Dale ese aplauso fuerte porque alguien lo está necesitando. Dice: yo la embarré, pero yo te quiero decir que Dios es un Dios de rescate, de libertad. Pero nuevamente, pues estamos hablando del reino de las tinieblas, con lo que nuevamente Faraón venía y endurecía su corazón y volvía a decir: bueno, pues no los voy a dejar ir. Entonces Dios volvía a intervenir con otra plaga y en esta ocasión Faraón les manda llamar a Moisés. Le manda llamar a Moisés y le dice: id, servir a Jehová. Ya se había hartado tanto que le dice: mira, agarra a tus niños y tus niñas y tus hijos y tus viejos y tus maridos, coge todo, ir y servirle. Y le dice: solamente, yo me lo imagino y todo, solamente queden, como si les estuviera dando la salida de reino, porque así es el diablo, que nos hace unos ofrecimientos como que ¡guau! Esta es nuestra solución y no sabemos que si la cogemos la vamos a embarrar todavía peor. Todo ofrecimiento de Satanás lleva el sello ¿de quién? De Satanás. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Compara a los niños con las vacas. Aquí son príncipes y princesas de Jehová. Estoy hablando del faraón y del reino de las tinieblas, ¿sí? Lo que tú y yo no tenemos que hacer. Y le dice, entonces, en el tercer ofrecimiento le dice: bueno, pues coge a todo el mundo, pero deja aquí el ganado. Me encanta esta declaración de Moisés. ¿Sabes lo que Moisés le dice? Hace muchos años yo estaba en mi tierra y esto fue un rema para mí, yo lo agarré para toda mi vida. Moisés le dice: ¿sabes qué te digo? Que ni una pezuña en Egipto. Ni una pezuña en Egipto. Mira que una pezuña no tiene ningún valor, pero de mi casa ni una pezuña se va a quedar contigo. Que lo sepas, que me llevo los viejos, los ancianos, los niños, las niñas, los hijos, las hijas y las pezuñas de mi ganado. Ni una pezuña en Egipto. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer: decirle a Satanás con determinación en el corazón: ni una pezuña en Egipto. Si has entendido las dos primeras lecciones,
Y dices, no, yo sin mi casa, no, yo sin mis hijos, no. Pero no has entendido esta tercera lección. ¿Sabes qué eran esas pezuñas y esos animales? Tu economía y la mía. Entonces el diablo te va a decir, bueno, venga, ya te perdí, anda a adorar a tu Dios, pero deja la cartera en mi reino. Deja la cartera conmigo. Eso le estaba pidiendo. Pero Moisés le dice, ni el último centavo contigo. Ni aquello que no vale, que en mi cartera es calderilla, te digo algo. Ni eso se va a quedar contigo. Porque Moisés sabía de los principios de Dios. Y nosotros, nuestras vidas, uno piensa que podemos vivir separados de cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuánto más pensamos que podemos tener las áreas de nuestra vida, como los compartimentos de nuestra vida, que podemos vivirlos por separado? Bueno, no, mira, yo voy a educar bien a mis hijos, los voy a mandar enfiladitos para la iglesia, voy a enseñar a mis ancianos también, y bueno, voy a hacer todas las cosas como manda, no voy a estar en el reino de las tinieblas, pero la cartera la voy a dejar en mi casa. ¿Qué se creen esos pastores siempre pidiendo dinero? Cuando uno de los compartimentos de las áreas de tu vida hace aguas, todos los demás están en peligro de hundirse igual, porque el agua tiene un poder corrosivo y empieza a entrar y a filtrarse en todas las áreas de tu vida. Aquí tienes la enseñanza. Ni una pezuña en Egipto, porque entre otras cosas Moisés le dice a Faraón que sepas que esas ovejas, esas vacas que tú te quieres quedar contigo, son aquellas que vamos a sacrificar y ser ofrendas para nuestro Dios. Que sepas que esos céntimos que tú te quieres quedar contigo son de donde yo saco mis ofrendas y mis diezmos al Señor. Ni una pezuña en Egipto. Si tú quieres la verdadera libertad, tú necesitas vivir con todas tus áreas cerradas. Y estaba pensando en esto y me acordé, es que Dios conmigo es tremendo. Siempre va como empatando una cosa con otra. Si me quiere hablar de algo, de pronto en el devocional de la mañana me habló de ese algo, pero en el Nuevo Testamento, cosas así. Y me acordé de lo que había leído en el Nuevo Testamento, que está, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es donde yo lo leí, está en Mateo 23:23. Déjame leerte este texto, que dice, ¿qué aflicción les espera? Ahí el Señor Jesús empieza a decir una serie de aflicciones que vienen sobre los líderes religiosos, todos esos fariseos, legalistas. Y dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, les dice, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Atiende lo que dice Jesús. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué parte de es cierto que deben diezmar no se entiende? ¿Qué parte de esto está oscurecido a los ojos de muchos que andan con defensas hipócritas de no diezmar, haciendo defensas de decir, no, Dios dice que más que el diezmo todavía? Mentira, hipócritas, que más que el diezmo no dan porque ni el diezmo pueden dar. Pero ¿qué parte no se entiende? Mira, en este texto, al inicio del texto, en el capítulo 23, el versículo 1 empieza diciendo, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, les dice, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Y ahí en ese texto estaba diciendo, mira, escucha lo que te dice esta gente, que son los entendidos en la ley. Escucha, haz todo lo que te están enseñando y todo lo que te están diciendo, pero no hagas lo que ellos hacen. No sigas su ejemplo, que ellos no hacen nada de lo que dicen. Tan claro y tan oscuro para algunas personas. Yo hablaba con el Señor y le decía, ahora sé por qué la gente tiene oscurecido, entenebrecido el entendimiento en esta área, porque en un punto de su vida
le entregaron sus finanzas a Satanás, pensando que guardadas en el reino de las tinieblas iban a estar mejor. Y creen que salieron a libertad ellos con todo lo suyo, pero cuando el diablo le dijo, vete con todo, pero déjame la cartera, en lugar de decirle, te voy a decir algo, ni una pezuña en Egipto, dijo mi Dios. Ellos le entregaron la cartera al diablo y se la quedaron. Voy a pedir a los adoradores me acompañen. Dios nos ha dado una oportunidad en todo este tiempo de mirar para adentro. Estamos en un tiempo de alinearnos el interior con el exterior. Uno no vive con el espíritu por un lado y con el cuerpo por otro y con el alma por otro. Uno no vive en las cosas de la carne y también en las del espíritu. Uno no vive obedeciendo y también desobedeciendo. Dios nos ha traído en este tiempo un tiempo de parón. Se detuvo el mundo y te dio la oportunidad, ¿sabes de qué? De mirar para adentro. Porque cuando corremos y corremos y corremos en la vida, a veces hasta nos olvidamos de hacia dónde corremos o cómo Dios nos ordenó correr. ¿Dónde estaba la salida? ¿Dónde es que estaba la salida? ¿Y cuáles eran las instrucciones que yo tenía que seguir en esta carrera? Corres tanto que lo olvidas. Y ya vas corriendo y no te detienes a pensar qué quedó atrás. Pero Dios en este tiempo nos dijo, deteneros, buscad las sendas antiguas. No perviertas tus caminos. La Biblia dice en Proverbios que el que pervierte su camino sufrirá quebranto. De la noche a la mañana, ¿sabes cómo te cambia la vida en un solo día? Ayer tenía madre, hoy no la tengo. Ayer uno estaba sano y hoy tiene un cáncer. En un solo día. La Biblia dice, no perviertas tus caminos, porque si vas en el camino, todo lo que te venga será filtrado por Dios. No lo perviertas. Volvamos al diseño original, ya que tenemos unas guías establecidas de cómo el Señor dijo que tenía que ser nuestra libertad. No serás libre si andas en dos aguas. No serás libre si vives una cosa aquí, vives otra cosa fuera de aquí. No se puede servir a Dios y adorarle en el reino de las tinieblas. Tienes que salir a 3 días de camino. Ahí donde Cristo pagó por ti y te dio una verdadera libertad. El reino de los cielos se ha acercado, dijo, y comenzó diciendo, arrepentíos. Cuando no hay arrepentimiento en el corazón, uno vive aquí y allí. Y como solo tiene un remordimiento, pues viene a acallar el remordimiento a la iglesia. Para mañana volver a seguir en lo mismo. No puedes ser verdaderamente libre si vives en tu casa en división. No te cases en yugo desigual. Vas a ser esclavo, esclava toda tu vida. Porque dejaste esa área con Faraón. No te cases. Y para todas aquellas personas que ya están casadas, hay salida en Dios. Te digo cómo comenzar. Posiciónate en Dios. Saca de tu corazón tal vez al esposo o la esposa que tiene el lugar de Dios. Sácalo de ahí, destrónalo de ahí y coloca al Señor en tu corazón. Esa presencia y ese poder comenzará a impactar todo tu alrededor. La única manera. Y después las finanzas. ¿Quieres verdadera libertad? Comienza a cumplir las leyes de Dios. Comienza a cumplir las leyes de Dios también en el área financiera. Hoy es día de levantarnos o de levantarse y decir, Satanás, devuélveme la cartera. Que mira, me lo he pensado mejor. Yo voy a obedecer a mi Señor. Ni una pezuña en Egipto. Ni una. ¿Cuántos dicen amén? Pues no te voy a poder decir que pases aquí como siempre, ¿verdad? Pero te voy a pedir que si en verdad has atendido la voz del Señor y quieres colocarte ahí en la salida. Vale, Señor, ok, aquí está tu guía. Este es el punto de partida y vamos hacia la meta. Pues te levantes como señal de decirle al Señor, yo quiero, Señor,
caminar en tus leyes, quiero tu verdadera libertad. Quiero decirle al diablo que yo me voy a 3 días de camino y más allá. Quiero decirle que toda mi casa va a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quiero decirle que mi cartera me es de vuelta ahora mismo, porque ni una pezuña se va a quedar en Egipto. Amén. ¿Cuántos dan esa voz de júbilo, ese aplauso, ese gloria a Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno, amén. Y tal vez hay barreras que has enfrentado. Pues claro, nadie es completamente libre en el reino de Satanás. Entonces tal vez has estado bordeando muros que nunca cayeron, porque pensabas que habían de caer en ese reino, pero no. Hoy cambias de reino. Si alguna persona nos está escuchando y no tiene a Jesús en el corazón, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo y la iglesia me ayuda. Si alguien hay aquí también que quiere entregarle su corazón genuinamente a Jesús, nunca se sabe. Uno dice, pero si aquí estamos los hermanos de hace 20 años, nunca se sabe si el de 20 años está en la perdición. Y hace mucho que está en la perdición y nadie lo sabe. Entonces digámosle al Señor: Padre Santo, yo te pido perdón. Te pido perdón por quebrantar tus leyes, por pecar contra ti, contra el cielo y contra ti. Te pido perdón, Señor, por haber dejado parte de mi vida, Satanás. Por haber dejado con el faraón, Señor, alguna de las áreas de mi vida. Y coloca ahí esa área. Te pido perdón si me he casado en yugo desigual. Díselo. Te pido perdón. Y hoy empezamos de cero. Quiero posicionarme. Quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, mi Dios, el que me dirige, el que me gobierna. Díselo, habla con Él. Te pido perdón. Quiero sanidad de mis finanzas, pero voy a comenzar cumpliendo tus leyes, porque me marcho de esta tierra a la tierra del Señor. Yo me marcho, Señor, del reino de las tinieblas, de la escasez, de la deuda, de la opresión, al reino de la libertad. Te pido perdón. Y ahora, si hay alguien que nunca le entregó el corazón a Jesús, dile: te pido perdón y te abro mi corazón para que tú vengas a reinar. De hoy en adelante, Jesús, tú serás mi único Señor y mi único Salvador. El día que parta de esta tierra, yo te pido que mi nombre sea inscrito hoy en el libro de la vida y tú me recojas cuando haya de partir. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Salvación para todos estos que están haciendo esta oración. Salvación, sanidad. Hay algunas sanidades que se están dando ahí. Tócalos, tócalos, tócalos. Hay algunas sanidades de dolencias que se están dando aquí. Cervicales, dolores de cabeza, jaquecas. Tócalos, tócalos, tócalos ahora. Tócalos. Tócalos. Hay una unción fresca para ti. Hay una unción fresca para ti hoy. El Espíritu de Dios está aquí. Puedes hablar con Él, puedes hablar con Él. Habla con Él, habla con Él.